Miércoles 21 de junio nos encontramos en el segmento de la entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad vamos a hablar un poco del TPS y las políticas migratorias, pero también hablaremos un poco de la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica desarrollada en Miami la semana pasada. Para eso ya está conmigo Juan José García, sociólogo y ex viceministro para salvadoreños en el exterior. Juan José, qué gusto volver a encontrarnos. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación y un saludo a tus televidentes. Gracias, Juan José, por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Y empecemos un poco con el campo migratorio. Para El Salvador, Honduras y Nicaragua, el primer trimestre del año 2018 será una fecha límite, dado que el estatus de protección temporal, conocido como TPS, expira en esa época, a menos que el gobierno de los Estados Unidos esté dispuesto a conceder una prórroga. Es un panorama complejo para política exterior, Juan José García, y me gustaría que nos diga cómo analiza usted esa situación. Bueno, el panorama es complicado. Los signos que en las últimas semanas se han dado por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos han sido bastante claros. El otorgar nada más 6 meses a la población haitiana que está protegido en el TPS es un signo muy importante para avisar a los países del área, el caso de Nicaragua, Honduras y El Salvador, que no va a haber más TPS. Además, las declaraciones del secretario de Seguridad Interna han sido bastante claras, ¿verdad? Hay que fijarse mucho en las declaraciones de John Kelly porque ha sido bastante contundente en señalar que estos beneficios migratorios tienen que terminar, son temporales, no es una amnistía, ¿verdad? Como se ha querido proponer. No se puede prorrogar TPS ad eternum, ¿verdad? Y la embajadora nuestra, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, también ha dado una señal inequívoca que efectivamente este programa tendrá que terminar, ¿eh? Hay que fijarse en la palabra temporal, decía de manera insistente, ¿verdad? Entonces, y esto forma parte, obviamente, de la política migratoria que el presidente Trump está implementando, ¿verdad? No van a haber las fronteras, como dijo el secretario de Seguridad Interna, las fronteras están cerradas para aquellos que quieran hacer un mal a los Estados Unidos, ¿verdad? Y quiero aprovechar, Juan José, de esta mención que usted ha hecho de algunas de las declaraciones que ha brindado John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Algunas de las frases que a inicios de junio se han resaltado, por ejemplo, el TPS, por su definición, es temporal y se hace ante eventos como el ébola o como los terremotos. Hablaba justamente de la población haitiana que también va a perder este estatus de protección temporal, pero también mencionaba, el TPS no es para siempre y terminará en algún momento. No es para que se queden aquí hasta que su país esté reconstruido o rico, y justamente va un poco en esta línea. Más que un juego es un juego de retórica, o ya no está dando algunos tipos de ideas de que son acciones que a mediano plazo va a ir desarrollando con más fuerza el gobierno de los Estados Unidos, considerando también las órdenes ejecutivas, los memorándum que han firmado tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Seguridad desde enero, finales de enero de este año, Juan José. Claro, por supuesto, y ha sido bastante contundente el secretario de Seguridad Interna, ¿verdad? He dicho, miren, estos programas de alivio temporal no se pueden prolongar hasta que el país haya acabado con la pobreza, que hayamos tenido una tasa cero de desempleo. Es decir, no están para eso, ¿verdad? Fueron medidas de emergencia que, a virtud de los terremotos del 2001, el presidente Bush en aquel momento otorgó a aquellos salvadoreños que habían ingresado a Estados Unidos hasta febrero del 2001, ¿verdad? Esos fueron los 280,000 salvadoreños que se acogieron a la primera generación, el primer programa del TPS. De ahí se ha venido depurando y actualmente 186,000 salvadoreños se
han acogido a esta, creo que ya es la 11ª versión del TPS, ¿no? Entonces es un número significativo. Si asumimos una cifra de 2 millones, como dicen los censos de Estados Unidos, de salvadoreños en Estados Unidos, pues es el 20%, ¿verdad? Es significativo. John Kelly también ha mencionado, Juan José, una idea que me parece interesante en estas declaraciones. Ha dicho también el rol que puede tener el Congreso de los Estados Unidos para cambiar la ley o promover algún tipo de solución, y también daba un poco la idea de que cuál puede ser el rol o cuál es el rol que tiene el Congreso de los Estados Unidos respecto al TPS, Juan José. El TPS no tiene ningún rol el Congreso de Estados Unidos. Eso es una gracia que otorga el Ejecutivo del gobierno de Estados Unidos. Las reformas a las leyes migratorias sí tienen que pasar por el Congreso de Estados Unidos. En todo caso, es el Congreso el que puede transformar, por ejemplo, esta gracia, este programa temporal, en algo más permanente. Eso no está bajo la jurisdicción del Ejecutivo de Estados Unidos. Si algún programa permanente de alivio migratorio se puede ejecutar, eso tiene que pasar precisamente por el Congreso. Y acordémonos además que, si bien es cierto, el presidente Trump ha seguido con el programa de los Dreamers, ¿verdad?, de los jóvenes estudiantes en Estados Unidos, sí ha terminado con el programa de la reunificación familiar que el presidente Obama había otorgado, ¿verdad? Es decir, los padres no pueden acogerse al estatus migratorio permanente de los Estados Unidos de manera inmediata. O sea que se podría entender, Juan José, que en el caso del TPS, el estatus de protección temporal, que es una acción del órgano ejecutivo de los Estados Unidos a través del presidente, del secretario de Seguridad Nacional y de Seguridad Interna, que lo brindan, pero me deja esta idea. El Congreso puede participar siempre y cuando dentro de un marco legal esta categoría de protección temporal pueda ser adquirida dentro de alguna de esas leyes. Es la única manera en la cual puede quedar configurada legalmente y que puede dar la pauta para que más personas se amparen o con una modalidad que pueda tener ciertas características. ¿Es así? Exactamente. Esa es la idea, ¿verdad? El Ejecutivo tiene muy pocas márgenes de maniobra para otorgar beneficios migratorios, porque son leyes federales, ¿verdad? En este sentido, entonces, el argumento del Ejecutivo, por ejemplo, para otorgar beneficios migratorios a los Dreamers o al DAPA, que era para los padres de jóvenes ciudadanos en Estados Unidos o con residencia permanente, era precisamente un margen muy estrecho de maniobra en esta área. El Ejecutivo puede diferir la deportación. Y todos estos programas son programas de deportación diferida. Es decir, los salvadoreños allá que se han acogido a los Dreamers, no es que se les haya otorgado la residencia permanente, es que se les ha alargado el proceso de deportación. Okay. Y lo igual con los padres y madres que tienen hijos residiendo de manera permanente en Estados Unidos. Una pregunta que aparece con esto, Juan José, es: el TPS se ha otorgado a El Salvador por 17 años, es decir, desde marzo del 2001, y a Honduras y Nicaragua por 19 años. Estamos hablando del año 99. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Vale la pena hacerse esta pregunta. ¿Los gobiernos de esos países pudieron haber hecho algo más para disminuir los flujos migratorios, ya sea por condiciones de seguridad y económicas? Digamos, un estatus de protección temporal, como usted mencionaba, que se ha venido prorrogando en el caso de El Salvador por 17 años. Entonces, algo se pudo haber hecho, o por lo menos alguna intervención de gobierno para evitar estos flujos migratorios y a la vez ir pensando en un escenario que estas personas podían perder dicho estatus y estaban en condiciones de regreso a El Salvador. ¿Cómo valora este punto? Yo creo que es una de las grandes deudas de estos países del Triángulo Norte, ¿no? Los países no hemos hecho nuestra tarea, ¿verdad? Hemos sido muy acomodaticios con los procesos y los flujos migratorios masivos a Estados Unidos, ¿verdad? Y esto por varias razones.
Una de las cuales es que el modelo de sociedad y el modelo económico de estas sociedades funciona gracias a la migración y a las remesas. Entonces el modelo económico se fundamenta ahora, después de la década de los 80, cuando se agota el modelo agroexportador, no hay otro modelo sustituto en términos económicos, sino es el modelo fundamentado en las remesas y en los flujos migratorios masivos, ¿no? Y así es como hemos venido funcionando desde hace ya casi 20 años, ¿no? Estas economías entonces crecen o se contraen en función de los flujos migratorios y de las remesas. ¿Qué pasó en el 2009, por ejemplo, ¿no? Hubo una contracción muy fuerte de la economía. La economía de El Salvador no creció, sino decreció un casi 3%. ¿Y cuál fue el factor decisivo de esa crisis? El factor decisivo es que las remesas decrecieron en el 2009 casi un 12%. Y eso tuvo un impacto drástico en la economía y en la sociedad salvadoreña, ¿no? Es decir, estas economías se han vuelto adictas a las remesas y a las migraciones. Y como son adictas a esto, necesitan dosis cada vez más altas de remesas y de migraciones. Y así es como hemos venido funcionando. Por eso es que simplemente crear empleos o simplemente mejorar los niveles de seguridad no aseguran o no son factores necesarios, dijéramos, y fundamentales para detener los flujos migratorios y comenzar a revertir esa adicción a las remesas. Me deja a mí la impresión, José, usted me dirá, que en los últimos 20 años, estamos hablando del TPS, entre los últimos 17 y 20 años, básicamente la tarea de los titulares de la Cancillería, ministros, viceministros, del Partido Arena, del FMLN como tal, ha sido como una de sus expectativas es que esta prórroga se mantenga, como una manera, usted menciona algo que me parece muy provocador y muy interesante, es un modelo económico adicto a las remesas y a las migraciones, y da la impresión que no ha habido una lectura más articulada y que los cancilleres, los viceministros han buscado negociar y que esto se pueda prorrogar, dejando que puede convertirse permanente o que, bueno, va a irse de manera perpetua haciendo estas prórrogas hasta que esperemos que algún día no pase, pero está llegando el día en que probablemente esto se suspenda. Así es, ¿verdad? Como le digo, hemos sido muy acomodaticios ante esta cruel realidad, ¿verdad? Porque el drama humano de la migración irregular es un drama humano que provoca permanentemente crisis humanitarias. No solamente los niños migrantes en el 2014, es que permanentemente el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos provoca dramas humanos impredecibles. Entonces es un modelo económico basado y fundamentado no en la inversión interna, ¿verdad?, sino en el impacto externo que tienen estos flujos de remesas familiares, precisamente, ¿verdad? La inversión interna ha sido muy poca, muy baja históricamente en El Salvador. La dependencia de las remesas ha producido precisamente pocos niveles de inversión o incentivos a la inversión en los sectores reales de la economía. Lo que hemos crecido es en el sector servicios, en el comercio, en los hoteles, en los restaurantes. Ahí hemos crecido, ¿no? Pero eso es un crecimiento que no tiene un fundamento real en la economía. Entonces los gobiernos, cuando estuve en el gobierno, pues cada 18 meses pues estábamos no cruzando los dedos, ¿verdad?, para ver si había una renovación del TPS. En los últimos años, cada vez más no era muy claro que se iba a renovar automáticamente, ¿verdad? Las voces en el Congreso eran cada vez más duras en contra del TPS. Habían ya sectores muy importantes en la opinión pública y en el gobierno de los Estados Unidos de decir que, por ejemplo, no se puede prolongar un programa temporal eternamente, ¿verdad? Que tenemos que tomar las medidas para
asimilar el shock precisamente. No solo por las deportaciones, Carlos, sino que también por el impacto económico que los beneficiarios del TPS tienen en los flujos de remesas que se envían. Sí. Los tepemesianos, como le llaman, los que están dentro de este programa, son el sector más dinámico de la economía, tanto de Estados Unidos como en la economía salvadoreña. No solamente porque envían mayores flujos de remesas, sino porque el impacto que tienen en las economías de Estados Unidos en algún sector es muy importante, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, Juan José, pero me gustaría que en el segundo bloque sigamos ampliando el tema del TPS, las políticas migratorias, pero también quiero aprovecharlo para que nos dé su lectura sobre la conferencia de prosperidad y seguridad en Centroamérica que se desarrolló en Miami la semana pasada. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. En esta mediodía del 21 de junio me acompaña Juan José García, sociólogo y ex viceministro para salvadoreños en el exterior. Hablamos un poco del TPS y las políticas migratorias. También lo vamos a hacer de la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica. Pero antes quiero mantenerme en estos minutos, Juan José, sobre el tema de TPS y las políticas migratorias. Usted nos mencionaba en el bloque anterior que había siempre una preocupación o una expectativa muy alta que cada 18 meses se pudiera dar un anuncio de las autoridades de los Estados Unidos de la prórroga del TPS. Y en este caso, ¿qué determinaba desde la lectura que usted tuvo por su experiencia como funcionario público en el Viceministerio Salvadoreños para el Exterior? ¿Qué aspectos determinaban que se pudiera dar esta prórroga? ¿Factores legislativos? ¿Había algún tipo de funcionarios que les interesaba mantener la prórroga? ¿Qué factores analizaban ustedes que eran los que promovían una prórroga del TPS? Los gobiernos receptores, los gobiernos que se benefician con el TPS tienen las manos atadas. No hay posibilidades de negociar o que la perspectiva, el punto de vista de estos gobiernos prevalezca, ¿no? Eso depende de la gracia, llamémosle así, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Era muy sintomático también las relaciones que estos gobiernos podrían tener en algún momento con el gobierno de Estados Unidos. Tampoco eso eran factores determinantes, porque se lo han prorrogado, al igual que El Salvador, se lo han prorrogado al gobierno de Nicaragua. Sí. A Nicaragua. Y Nicaragua durante los últimos años ha tenido pues, no muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que los gobiernos, a partir del presidente Bush y luego los gobiernos del presidente Obama, asumían el TPS como una alternativa al fracaso de las reformas migratorias más integrales. Es decir, al no haber posibilidades de una reforma migratoria integral, producto de estos sectores poderosos en Estados Unidos que finalmente triunfaron electoralmente eligiendo al presidente Trump, se oponían y se han opuesto históricamente a cualquier tipo de reforma migratoria que beneficia o que legalice y le dé documentos válidos a los casi 12 millones de migrantes irregulares que viven en Estados Unidos. Entonces, al ver cerrado las puertas a estas propuestas, pues lo único que quedaba era el TPS. Entonces, démosle el TPS porque no tenemos una reforma migratoria integral, ¿verdad? Sí. Y no la vamos a tener durante todo el periodo, por ejemplo, del presidente Obama, ¿no? Entonces, al no tener esa propuesta de reforma migratoria, pues se beneficiaban con, estos gobiernos, estos países, se beneficiaban con el TPS. Al terminar esta visión de querer impulsar una reforma migratoria integral y cerrar las puertas a cualquier tipo de alivio migratorio para los 12 millones de indocumentados, que es la propuesta del presidente Trump, pues el TPS deja de tener validez política para los Estados Unidos. Mucha gente está esperando
que votó por el presidente Trump, está esperando que los TPS terminen, ¿verdad? Es decir, ¿por qué los que están beneficiados con el TPS le están disputando los empleos a la población nativa, dijéramos, ¿no? O con un estatus migratorio estable? Entonces, estos países, mi experiencia en el gobierno, por lo menos estos 5 años que estuve en el gobierno, demostraban que no podíamos hacer mucho, ¿verdad? No podíamos negociar con el Ejecutivo. Estábamos siempre a la expectativa que ojalá, ¿verdad?, a los nicaragüenses y a los hondureños se les prolongue el programa, porque entonces sí era seguro que para nosotros... Lo que pasa ahora es que ya no se les prolongó a los haitianos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es un signo que antes lo asumíamos de manera positiva, pero ahora el gobierno lo está viendo ya como una cuestión que el TPS terminará el próximo año. Quiero cerrar el punto del tema de las políticas migratorias y el TPS, Juan José, con un aspecto, y quiero para eso apoyarme del Observatorio de Migración y Política del Colegio de la Frontera Norte de México, que ellos presentaron recientemente una reseña sobre las acciones migratorias del gobierno de Donald Trump hasta mayo de este año, y uno de los puntos que ellos más resaltan es que a través de las diferentes órdenes ejecutivas y memorándums se va configurando de una manera ya más formal, es decir, por escrito, una lectura de que el migrante constituye una amenaza a la seguridad nacional y su criminalización. ¿Podríamos verlo esto, Juan José, de una lectura de impactos sociales, culturales y de vulneración a los derechos humanos de muchos migrantes, de muchas familias, de muchos niños, adolescentes, padres y madres de familia, no solo del Triángulo Norte, también de América Latina, que ahora bajo esta lectura es criminalización o verlos como sujetos que pueden vulnerar la seguridad nacional de los Estados Unidos? Así es, ¿verdad? Desde hace ya algún tiempo esta posición, esta visión del migrante como una población que atenta contra la seguridad de Estados Unidos se ha venido consolidando. No es algo nuevo en realidad, ¿verdad? El que no haya habido una reforma migratoria durante muchos años demuestra precisamente esta visión del Colegio de la Frontera Norte, ¿verdad? En donde se consolida o se ve al migrante como la amenaza, ¿verdad? Como la amenaza más importante para la estabilidad de Estados Unidos. Y no solamente para la estabilidad política de Estados Unidos, sino también visto como una amenaza al establishment económico, ¿verdad? Eso finalmente se consolida, esa visión política e ideológica se cristalizó políticamente con la elección del presidente Trump, que durante toda su campaña amenazó con la deportación masiva, ¿verdad? Con el muro, con acabar con cualquier alivio migratorio, con expulsar a cualquier migrante que estuviera de manera irregular en Estados Unidos. Y esa posición es la que se consolida en enero. Y desde enero hasta acá, comparto con lo que el Colegio de la Frontera Norte está señalando, se ha venido a través de las órdenes ejecutivas, se han venido consolidando esta visión ya políticamente concreta, ¿verdad? Donde el migrante es considerado como la amenaza al establishment en Estados Unidos. Quiero aprovechar ahora, Juan José, para que hablemos un poco de la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica. Para eso quiero pedir a producción si nos pueden proyectar una fotografía, que es una fotografía que considero alusiva. En esta fotografía que podemos ver de una reunión celebrada en Miami la semana pasada, pues vemos la primera línea del gobierno, pero también vemos empresarios. Se encuentra el secretario técnico, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el canciller, y también están dos empresarios, Javier Simán y Carlos Callejas. Siempre aparece este asunto, Juan José, cuando esta es solo una representación a través de una imagen, pero me llama la atención que cuando se convoca, o el gobierno de los Estados Unidos convoca a empresarios, convoca también a altas líneas de mando de los gobiernos de Centroamérica, del Triángulo Norte, es básicamente para que les den las directrices y líneas de las actividades que vienen en los próximos años. Lo podemos ver de esa manera, Juan José. Por supuesto, ¿verdad? No llamaron a cualquiera, no invitaron a cualquiera, ¿no? A ese club muy exclusivo, ¿verdad? Invitaron a la élite económica y a la élite política de este país, ¿verdad? Y a ellos les dijeron lo que tenían que hacer, ¿verdad? A ellos les dijeron qué era lo que
venía para los próximos meses y para los próximos años. A ellos les dijeron que para poder crecer económicamente, para que la cooperación apoye ese crecimiento económico, tiene que terminarse con la corrupción, que ha sido uno de los módulos, llamémosle así, de discusión en esta reunión, ¿verdad? De los clubes exclusivos de Centroamérica y de algunos países como Colombia, ¿verdad? Que también fueron invitados. El gobierno de Estados Unidos establece un diálogo ahora con estas élites, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos les dice a la élite económica y a la élite política, este es el esquema de relaciones internacionales que el presidente Trump va a implementar en los próximos 4 años. Un modelo de relaciones internacionales basado fundamentalmente en la lucha contra las drogas, en la lucha con la inseguridad de Estados Unidos y una lucha contra la migración irregular. Si queremos crecer económicamente, si queremos que las inversiones privadas en este país vuelvan a crecer como crecieron en la década de los 70, ¿no?, del siglo pasado, o sea, tenemos que ser cautos en términos del tráfico de drogas, del tráfico de indocumentados y de una lucha frontal contra la corrupción. Ese ha sido, dijéramos, el tema fundamental y el mensaje para los gobiernos de estos países. Lo lógico, Juan José, es que podríamos esperar que las acciones de política pública en el campo de seguridad, economía e institucionalidad van a ir tomando forma en función de esta agenda. La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jen Mains, ha insistido con el tema de la corrupción, pero también ha hablado que los empresarios demandan menos tramitología, facilitar el comercio y facilitar, pero claro, ¿de qué tipo de empresarios estamos hablando? ¿O quiénes? En este caso, la élite económica. Me deja la impresión que el gobierno actualmente tiene como un margen de maniobra en el campo de seguridad, de economía y institucionalidad muy, muy limitado en función de esta agenda de trabajo que le está estableciendo el gobierno de Estados Unidos. Exactamente, ¿verdad? El gobierno tiene muy poco que hacer, ¿verdad? Sino dar como las condiciones básicas para que la inversión privada pueda hacer crecer a esta economía. Estamos ante un modelo económico de corte neoliberal, ¿verdad? No hay que perdernos en este sentido. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Los gobiernos son malos administradores, malos inversores, ¿verdad? La inversión pública siempre se da para la corrupción, ¿no? Los campeones en esto tienen que ser los privados. Y así ha sido no solamente el discurso del gobierno de Estados Unidos, sino también el discurso del sector empresarial, de los empresarios privados nacionales. Es decir, no se puede hacer crecer a esta economía si no es a través de la inversión privada. Es la inversión privada la que va a salir de alguna manera o nos va a sacar de esta atasco económico, ¿verdad? En donde estamos, en que crecemos un 1%, 1.7%, en donde todavía tenemos la promesa todavía no cumplida del Banco Central de Reserva de ajustar el PIB, que es importante, ¿verdad? Sí. Hacerlo para sincerarnos finalmente en esta economía, y nos olvidamos de una cosa importante. Todo esto olvida una cosa importante, y es que esta economía, tal y como está fundamentada, necesita de las remesas, y por lo tanto necesita de los flujos migratorios. O sea, los empresarios como el señor Callejas no pueden vender en sus productos, sí, si no es porque este país año con año consume más de lo que produce. El consumo total el año pasado fue, cifras globales, 1.500 millones más que el Producto Interno Bruto. ¿Y eso qué lo produce? Ese atrofiamiento y ese crecimiento atrofiado del mercado y del consumo frente al atasco económico del PIB, ¿no? ¿Qué lo produce?
Las remesas. Y un poco narcotráfico, si se quiere, ¿verdad? Pero son las remesas las que apuntalan a esta economía. Quitémosle el valor de las remesas a las cuentas nacionales, que las cuentan mal además, ¿no? Quitémoselas. Y esta economía se desploma. Se desploma. No hay posibilidades ni de crecer, ni de invertir, nada, ¿verdad? Entonces, el gran equilibrador de las cuentas nacionales y de la economía en su conjunto son las remesas familiares. Y no hay que olvidar esto, porque las inversiones de los grandes empresarios están siendo apuntaladas con un crecimiento del mercado fundamentado en las remesas familiares. Es decir, si el Grupo Poma está vendiendo más carros, en parte es porque esta economía funciona con 4.000 millones de dólares de remesas familiares. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Tengo que cerrar la entrevista, Juan José, una última interrogante muy puntual. También en un comunicado que publicó el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, que hace un punteo de las reuniones celebradas el 15 y 16 de junio, menciona que participaron funcionarios del BID, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es decir, también es un esquema de los futuros préstamos o propuestas de préstamos o la cartera de préstamos y proyectos con los cuales deben de moverse los gobiernos. También es, si quiere, la cereza en el pastel. Así es, ¿verdad? Se congregaron los que mandan, ¿verdad? Los que deciden y los que de alguna manera conducen no solamente al país, sino conducen al mundo, ¿no? Leyendo un poco ahora el periódico, señalaba el señor canciller que el BID en este marco, por ejemplo, ofreció ya 50 millones de dólares en préstamos para apuntalar esta agenda económica y social que se discutió y se aprobó en este cónclave de Miami. Juan José, ha sido un gusto. Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo a tus televidentes. Gracias por habernos acompañado. Seguro nos volveremos a encontrar, Juan José, para hacer una lectura, una reflexión de la dinámica migratoria, pero también de política exterior en nuestro país. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.